¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Sé que se ha puesto de moda odiar la Odisea de Nolan. De hecho, alucino bastante con la cantidad de bilis que algunos estáis vertiendo con el tema del casting, como si de verdad estuviese en juego el futuro de nuestra civilización. No hay más que darse una vuelta por los comentarios del vídeo que hice hace unos meses sobre el primer teaser de la película para comprobar que hay gente que probablemente esté desarrollando ya varios tipos de cáncer distintos por el disgusto que les produjo enterarse de que la actriz Lupita Nyong'o iba a interpretar a Helena de Troya. Bueno, yo realmente no me quería meter en este berenjenal porque no suelo hacer comentarios sobre películas que todavía no he visto, por una simple cuestión de higiene mental. Pero dada la cantidad de comentarios que está suscitando el asunto, algunos incluso desafiándome directamente a mojarme, y consciente también de que diga lo que diga, el tema es trend topic y probablemente el vídeo funcione bastante bien, aunque levante algunas ampollas, pues aquí me hallo, dispuesto a argumentar por qué toda esta polémica a mí me la trae bastante floja. Prepárate para escuchar lo que realmente no querías oír. Para empezar, no puedo dejar de resaltar la dimensión de cuñadismo que me parece que viene asociada a muchas de las actitudes alrededor de una película que, no lo olvidemos, nadie ha visto todavía. Me refiero a una actitud muy parecida a la de los que se volvieron expertos en virus y vacunas durante el COVID o en ingeniería ferroviaria después del accidente de Adamuz. Y ojo, no hablo siquiera de los expertos en poemas homéricos que han salido ahora de debajo de las piedras, sino de esa gente que de repente van de que son superfans de la Odisea de toda la vida, sin haberla leído siquiera, y aparecen con su recetario personalísimo de cómo deberían ser exactamente las adaptaciones cinematográficas del poema épico. Porque claro, ahora resulta que hay miles de personas por internet profundamente preocupadas por la fidelidad histórica y cultural de una obra mitológica protagonizada por un señor que se enfrenta a cíclopes, hechiceras y monstruos marinos. Una preocupación que curiosamente rara vez aparece cuando Hollywood lleva décadas llenando Egipto, Persia o Jerusalén de actores anglosajones con ojos azules. Odiseo, de haber existido como una persona real, estadísticamente tendría probablemente un aspecto bastante más cercano al de los habitantes del Mediterráneo oriental de los siglos XIII o XII a.C., piel aceitunada, cabello oscuro, barba cerrada, que al de muchos de los actores nórdicos o anglosajones que lo han interpretado tradicionalmente. Pero oye, no recuerdo precisamente a nadie subiéndose por las paredes cuando Odiseo, o Ulises, es lo mismo, era interpretado por Kirk Douglas, Sean Bean o ahora Matt Damon. Vamos, que independientemente de la discusión de si esto es woke o no woke, plantear el debate sobre la legitimidad del casting únicamente desde una perspectiva étnica, mientras se exime automáticamente a ciertos actores, aunque tampoco encajen en un criterio histórico geográfico mínimamente coherente, me parece bastante hipócrita y también bastante tramposo. Muchos críticos de la decisión de poner a Lupita Nyong'o a interpretar a Helena de Troya suelen escudarse sobre todo en dos argumentos. 1. La supuesta verosimilitud histórica del contexto y 2. La descripción que hace Homero del personaje. Pero realmente, empezando por lo segundo, Homero no hace una descripción étnica detallada de Helena en el sentido moderno que muchos parecen asumir hoy. Y además, gran parte de nuestras ideas actuales sobre raza, identidad o color de piel tienen muy poco que ver con cómo se concebían estas cuestiones en el mundo antiguo. Y eso por no entrar ya en otra cuestión bastante más importante, que en la narración de un mito lo que realmente importa son sus temas, sus símbolos y lo que dicen sobre la condición humana, no el código Pantone exacto de la epidermis de sus personajes. Para empezar, no estamos hablando de un personaje histórico. Aquí muchos igual se acaban de caer de la silla. No, Helena de Troya no es un personaje histórico, es un personaje mitológico, una figura prácticamente semidivina nacida de un huevo. Zeus, transformado en cisne y poniéndole los cuernos a Hera, porque ya sabéis que esto de los dioses griegos era como una telenovela turca, fecunda a Leda, que posteriormente pone un huevo del que nace Helena. Y ahora dime tú, en serio, que lo que te preocupa de toda esta historia es el color de piel del personaje. Existen otras versiones del mito, como aquella en la que Helena nace después de que Zeus violase a Némesis mientras ambos estaban transformados en gansos. Menuda parafilia. Pero el detalle importante aquí sigue siendo el mismo. Salió de un huevo. Creo que no hace falta profundizar mucho más en la cuestión de la legitimidad histórica del asunto y sinceramente tampoco en la de la legitimidad étnica. Porque si vamos a jugar a este juego, juguemos todos con las mismas reglas. Es tan legítimo que una actriz afromexicana encarne a Helena de Troya como que un actor de origen británico y norteeuropeo interprete a Odiseo.
exactamente igual de legítimo. Cualquier argumento que utilices a favor o en contra del casting de Lupita Nyong'o debería aplicarse automáticamente también a Matt Damon, o prácticamente cualquier representación hollywoodiense clásica del mundo griego que hemos visto durante décadas. Y sin embargo, curiosamente, las reglas parecen cambiar muchísimo dependiendo de en qué dirección se produzca el cambio dentro de la paleta de degradado. Más claro, bien; más oscuro, mal. Otra cosa es que tú, por tus preferencias personales, tus sesgos o simplemente la imagen mental que tienes asociada al personaje, te sientas más cómodo con unas representaciones que con otras. Eso es perfectamente normal. Lo que ya me parece bastante más ridículo es juzgar de manera tan amarga una película que absolutamente nadie ha visto todavía por el casting de un personaje mitológico nacido de un huevo. ¿Y qué dice realmente Homero sobre Helena de Troya? Pues la verdad es que ni siquiera hace una descripción étnica detallada del personaje. Y cuando en la Ilíada aparece esto, que suele traducirse como «entonces Iris acudió como mensajera ante Helena, la de níveos brazos», hay que entender también el contexto cultural y poético de este tipo de expresiones, porque Homero no está haciendo aquí una ficha policial racial del personaje. La palabra leucólenos, literalmente de brazos blancos o brazos claros, es un epíteto típico de la poesía homérica que funciona más como una fórmula poética asociada a la belleza, la nobleza, la feminidad o el estatus social que como una descripción étnica moderna. De hecho, probablemente la expresión tenga relación con algo mucho más mundano, que tener la piel clara en ciertas partes del cuerpo era señal de no trabajar al sol como las clases bajas, es decir, un marcador de estatus. Con el tiempo, referirse a alguien como de brazos claros acaba funcionando más como un símbolo poético de refinamiento o belleza que como una descripción literal del color exacto de su epidermis. Es como decir que alguien es de sangre azul. Luego está esa idea que muchos intentan establecer casi como un imperativo de que la representación de personajes y escenarios debe responder sí o sí a unos criterios hiperconcretos de verosimilitud histórica y geográfica, como si toda la fuerza narrativa del mito dependiese exclusivamente de ello. Por ejemplo, hay quienes sostienen que Helena, aunque sea un personaje mitológico, no puede ser negra porque los antiguos griegos o micénicos jamás habrían considerado bella a una mujer negra. Y aquí ya entramos en un terreno bastante curioso porque de repente hay muchísima gente hablando con una seguridad absolutamente espectacular sobre los cánones estéticos de sociedades de hace más de 3000 años. Primero, porque el mundo mediterráneo antiguo no era ni remotamente tan aislado, homogéneo o racialmente compartimentado como mucha gente se imagina hoy. Existían contactos comerciales, migraciones, mezclas culturales constantes entre el Mediterráneo, África y Oriente Próximo. Y segundo, porque incluso aunque aceptásemos la idea de que la mayoría de los micénicos tuviesen un aspecto físico predominante, eso no significa automáticamente que fuese imposible que percibiesen belleza en personas con rasgos distintos. Esa conclusión ya no es historia, es una proyección moderna bastante rara. Pero además creo que hay una cuestión todavía más importante. Esto no es un documental arqueológico del canal Historia. Estamos hablando de una adaptación cinematográfica contemporánea de un mito. Y los mitos, precisamente porque condensan ideas universales sobre el amor, la guerra, el deseo, el orgullo o la tragedia humana, llevan reinterpretándose visualmente desde hace literalmente miles de años. Porque si aplicásemos de verdad ese nivel obsesivo de literalidad histórica a todo, Hollywood entero se vendría abajo en 2 tardes. Tendríamos que empezar a preguntarnos por qué Aquiles parece un modelo de colonia de Hugo Boss, por qué media Grecia clásica habla con acento británico de Oxford y por qué llevamos décadas viendo romanos, egipcios y persas interpretados por señores rubios de California sin que absolutamente nadie sufriese un colapso nervioso por ello. Vamos, que a mí personalmente no me cunde estar echando bilis por un aspecto de una adaptación que solo se convierte en problemático si yo decido de antemano que lo sea. Porque sinceramente me supone muchísimo más esfuerzo mental tener que hacer malabares argumentativos para justificar por qué debería desaprobar el casting de Lupita Nyong'o y así mantenerme en sintonía con toda esa turba que se ha subido al vagón del odio hacia una película que todavía nadie ha visto, que simplemente reconocer que no tengo ninguna objeción a priori y que toda mi valoración sobre el personaje dependerá exclusivamente de cómo funcione dentro de la película una vez la vea. Y ya está. Si Lupita Nyong'o hace un papelazo como Helena de Troya, perfecto. Y si el personaje funciona mal, pues se criticará como se critica cualquier personaje mal escrito, mal dirigido o mal interpretado. Y ya decidimos ahí si la polémica decisión del casting tuvo algo que ver con el fracaso o es independiente de él. Pero convertir automáticamente el color de piel de una actriz que interpreta a un personaje mitológico nacido de un huevo en el principal problema de una película que todavía ni existe para el público, me parece una manera agotadora y bastante absurda de consumir ficción.
Además, tampoco sabemos prácticamente nada del contexto narrativo concreto en el que se va a introducir a estos personajes mitológicos. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de Christopher Nolan, un director que lleva media carrera jugando con distintas capas de realidad, percepción, simbolismo y representación, igual algunos están dando por sentado un tipo de película que ni siquiera va a ser el que finalmente veamos. Porque perfectamente podría existir una intención deliberadamente estilizada detrás de ciertas decisiones visuales o de casting. ¿Y si la película plantea distintos niveles narrativos? ¿Y si las partes más abiertamente mitológicas, fantásticas o simbólicas se representan desde una estética conscientemente menos realista? ¿Y si precisamente se busca generar una sensación de irrealidad o de mito mediante personajes o criterios estéticos que no responden a una reconstrucción arqueológica estricta? Quiero decir, estamos hablando de un director que convirtió a Batman en una especie de trauma psicológico andante vestido con armadura táctica, que hizo una película entera sobre sueños dentro de sueños y que te monta líneas temporales cruzadas como si estuviese haciendo ingeniería cuántica en el montaje. Igual convendría esperar 5 minutos antes de asumir que cada decisión estética que no te gusta responde automáticamente a una conspiración ideológica del woke power en la sombra. Porque a lo mejor la Helena de Troya de Lupita Nyong'o no pretende funcionar como una reconstrucción etnográfica de la Grecia micénica, sino como una representación deliberadamente estilizada, simbólica o casi onírica de la idea de Helena dentro del mito. Pero claro, para llegar a descubrir eso, igual primero hay que cometer la locura de ver la película, digo yo. Independientemente de todo esto, hay algo importante que suele perderse en este tipo de discusiones. Los grandes mitos atemporales no pueden reducirse nunca a una representación concreta, porque cualquier representación inevitablemente queda atrapada dentro de un marco cultural específico, en un lugar y en una época determinados. Y precisamente parte de la fuerza fundacional de la Odisea y de los poemas homéricos reside en eso, en que muchas veces no fijan de manera excesivamente concreta determinados aspectos de sus personajes. Si Helena de Troya ha funcionado durante siglos como símbolo universal de la belleza, no solo porque Homero dijese que era hermosa, sino porque jamás termina de clausurar qué significa exactamente esa belleza. La propia tradición homérica se desarrolló durante siglos, atravesó distintas culturas y fue absorbida por pueblos muy diferentes, y tiene bastante sentido que ciertos elementos quedasen deliberadamente abiertos o ambiguos, porque definir de manera demasiado específica el aspecto de Helena habría significado inevitablemente ajustarla a unos cánones concretos de belleza, mientras alejaba a otros espectadores de esa identificación simbólica. En realidad, Helena funciona casi como un significante flotante, un símbolo del deseo sobre el que distintas generaciones, culturas y personas proyectan sus propias ideas, muchas veces ambiguas y contradictorias, acerca de la belleza. Porque mientras la belleza siga siendo algo subjetivo y relativo, cada vez que intentemos fijarla completamente en una representación concreta, inevitablemente dejamos fuera otras interpretaciones posibles. Pasamos de una idea abstracta y universal a algo más limitado, más cerrado y menos receptivo a la imaginación del público. Ahora bien, claro, la película de Nolan es una obra audiovisual, y el cine por definición obliga a colapsar esos significantes abstractos en imágenes concretas. Ahí es donde entra precisamente la magia y también el riesgo de cualquier adaptación cinematográfica. Porque toda representación visual de un mito es inevitablemente una interpretación, y Nolan, como cualquier director que adapte absolutamente cualquier obra, tendrá que decidir qué criterios prioriza para construir esa interpretación. Quizá a él no le interese hacer un documento historiográfico hiperestricto sobre los cánones de belleza femenina de la Grecia arcaica. Quizá le interese transmitir algo más metafísico, más onírico o más atemporal. Quizá incluso pretenda precisamente generar esa sensación subvirtiendo ciertas expectativas visuales más conservadoras. O quizás sea algo más sencillo. Un personaje le narra a otro el mito desde su perspectiva con sus sesgos e idealizaciones, y en ese contexto accedemos a la representación de su imaginación. Todo es posible. ¿Qué sentido tiene prejuzgar y además tan amargamente? Y además, seamos sinceros, es muy probable que prácticamente todo el casting responda muchísimo más a criterios estéticos contemporáneos que a cómo los griegos del siglo VIII a.C. imaginaban realmente a los personajes de la Odisea. Porque sospecho que si aplicásemos el mismo nivel de obsesión arqueológica a cada detalle de la película, algunos descubrirían con horror que Aquiles tampoco llevaba skincare coreano ni tenía abdominales de gimnasio californiano. Y si algunos se cayeron de la silla cuando conté que Helena de Troya no es un personaje histórico, esperad a ver cuando descubran que el poema de Homero tampoco es una reconstrucción literal de hechos reales, sino una narración mítica construida sobre un pasado remoto y legendario. Porque sí, la Odisea también es, en cierto modo, una adaptación, solo que en forma de poema épico.
Homero, o más bien la tradición homérica, siendo estrictos, no inventa de cero todas estas historias, sino que fija una versión concreta de entre un enorme repertorio de relatos, variantes y tradiciones orales que llevaban circulando durante siglos. Y en ese proceso inevitablemente selecciona qué contar, qué omitir, qué enfatizar y cómo representarlo todo, exactamente igual que hace cualquier adaptación moderna. Y claro que introduce anacronismos. La representación del mundo que encontramos en los poemas homéricos no responde realmente a una preocupación obsesiva por reconstruir con precisión historiográfica las Micenas del siglo XIII a.C. Ni siquiera existe una única versión original perfectamente cerrada e inmutable de los poemas homéricos. La propia tradición textual de Homero es el resultado de siglos de transmisión oral, recopilación, reinterpretación y edición. Y creo que todos entendemos intuitivamente esta idea. La Odisea, a nivel antropológico, probablemente nos revela muchísimo más sobre los griegos de la época de Homero que sobre los supuestos habitantes históricos del mundo micénico o el contexto histórico de la guerra de Troya. Exactamente igual que la película de Nolan, inevitablemente dirá mucho más sobre la sensibilidad cultural del siglo XXI que sobre la Grecia antigua. Por eso me hace bastante gracia esta obsesión moderna por exigirle a una adaptación mitológica una pureza arqueológica que ni siquiera existía en las representaciones antiguas del propio mito. Porque cualquier representación pictórica, escultórica o teatral que un griego hubiera hecho de la Odisea en su propia época, seguramente también estaría llena de anacronismos, reinterpretaciones y elementos contemporáneos respecto al periodo histórico al que supuestamente alude el relato. Y esto daba igual entonces exactamente como da igual ahora. Nunca se trató realmente de si esta armadura no se corresponde a las Micenas del siglo XIII a.C., de si este barco se parece demasiado a un drakkar vikingo o de si este personaje no tiene el tono de piel correcto. Quedarse atrapado en eso es, sinceramente, no haber entendido qué es realmente la Odisea, porque todo lo que vemos en una adaptación es una interpretación, el resultado inevitable de convertir ideas abstractas, símbolos y significantes míticos en imágenes concretas. Toda adaptación colapsa necesariamente esa ambigüedad en una representación específica. Y yo personalmente sí quiero ver cómo interpreta Nolan la Odisea. Quiero ver qué lectura hace del mito y de qué manera decisiones como el casting de Lupita Nyong'o encajan dentro de esa interpretación. Porque tampoco voy a ser tan ingenuo como para decir ahora que Christopher Nolan y su equipo no sabían perfectamente en dónde se estaban metiendo al hacer esta elección de casting. Pero honestamente, conociendo la forma en la que Nolan construye sus películas, me cuesta muchísimo creer que esto sea simplemente una decisión basada en políticas de inclusión. Estamos hablando de un director obsesivo hasta niveles clínicos con la construcción simbólica, visual y temática de sus obras. Un tipo que convierte relojes, peonzas o trucos de magia en estructuras narrativas enteras. Por eso me parece bastante simplón reducir automáticamente todo esto al argumento perezoso y cansino del wokismo, especialmente hablando de un director como Nolan, que tiene un control creativo enorme sobre sus proyectos y cuyo cine difícilmente puede calificarse precisamente de panfletario. Ojo, luego la película puede ser un desastre y el casting no funcionará en absoluto, pero habrá que verlo en pantalla, ¿no? En resumen, me resulta imposible participar de este odio preventivo y completamente a priorístico hacia una película que no solo no he visto, sino cuyo contexto narrativo y estético todavía desconocemos casi por completo. No comparto esos argumentos de presunta autoridad académica que parecen más propios de una barra de bar que de una reflexión seria sobre cómo funcionan realmente los mitos, las adaptaciones y el arte. La Odisea no es un documento histórico, no depende de la exactitud etnográfica, es una obra profundamente simbólica y perfectamente susceptible de ser reinterpretada desde distintos contextos culturales, sensibilidades y criterios estéticos. De hecho, es considerada quizá la obra más influyente del mundo, y su apelativo de universal está más que justificado. Lo importante no es si Helena de Troya, nacida de un huevo porque un dios que adoptó forma de cisne fecundó a una princesa mitológica, tiene exactamente el fenotipo que algunos imaginan en su cabeza. Lo importante es si la adaptación consigue capturar algo esencial de las temáticas homéricas y de lo que nos enseñan acerca de la condición humana. Y además, incluso eso puede reinterpretarse. Cada época, cada artista, cada adaptación enfatizarán aspectos distintos del mito, y eso no solo es inevitable, es deseable y precisamente lo que mantiene viva la obra. Porque lo verdaderamente importante es que la Odisea sigue siendo relevante 3000 años después. Se sigue contando, se seguirá reinterpretando y cada generación proyectará sobre ella sus propias inquietudes, obsesiones y sensibilidades. ¿Y qué nos dice este asunto de Lupita Nyong'o acerca de las inquietudes, obsesiones y sensibilidades de nuestra generación? ¿De verdad queremos reducir la Odisea al color de piel de Helena de Troya?